Todo comenzó de manera casi imperceptible. Desde hace un tiempo empecé a notar algo extraño. El profesor Valverde, alguien que honestamente nunca me había llamado la atención, comenzó a ocupar un espacio en mi mente. Es ese tipo de profesor estricto, casi intimidante. La clase con él siempre era tensa, y no es que sea especialmente simpático con nadie, pero por alguna razón no podía dejar de pensar en él. Sé que suena raro, incluso incómodo, pero esa sensación fue creciendo. Cada vez que entraba en su clase, algo en su presencia me provocaba una sensación difícil de describir. No sé si era su forma de hablar, de moverse, o tal vez esa mirada seria que parecía penetrar más allá de lo superficial. Sabía que no tenía sentido, y mucho menos pensaba que él notara algo, pero yo no podía evitarlo. Intentaba no pensar demasiado en ello, porque en el fondo sabía que estaba mal. Mis amigos no ayudaban mucho. Sara y Carlos siempre se reían de mis confesiones, tomándolo como una broma. Sara siempre me decía, te estás haciendo ideas. Él ni te mira de esa forma, pero Héctor, el más sensato, me advertía, hermano, mejor deja eso atrás. No te metas en problemas. Las cosas comenzaron a volverse extrañas cuando olvidé mi teléfono en el aula después de clase. Era ya tarde, y el pasillo estaba casi vacío. Volví para recuperarlo, y cuando entré, lo vi. Valverde estaba solo, sentado en su escritorio, revisando unos papeles. Lo curioso fue que al verme, no se molestó ni se sorprendió. Simplemente levantó la vista y me miró fijamente. Y por primera vez, me sonrió. Fue una sonrisa tan extraña que casi me hizo sentir incómodo. Recogí mi teléfono rápidamente y salí de allí, sintiendo cómo el ambiente del aula había cambiado de alguna forma, como si algo oscuro y pesado se hubiera instalado en el aire. Esa sonrisa no dejaba de darme vueltas en la cabeza. ¿Por qué me había sonreído de esa manera? Había algo más detrás. A los días, empecé a encontrar notas en mi casillero. Al principio pensé que eran una broma de mis amigos, pero las notas eran diferentes. El contenido no era gracioso, sino perturbador. Frases como sé lo que sientes o nos vemos pronto en sueños me dejaban con una sensación de angustia que no podía sacudirme. Intenté ignorarlas, pero siguieron llegando, y luego una en particular me hizo detenerme en seco. Te veo cuando duermes. No sabía quién las dejaba, pero algo en el tono de esas palabras me llenaba de terror. Era como si alguien me estuviera observando constantemente, no solo en la escuela, sino en todos lados. Comencé a tener pesadillas recurrentes en las que sentía que algo me vigilaba desde la oscuridad de mi habitación. Despertaba a mitad de la noche, cubierto de sudor frío, convencido de que alguien estaba en mi casa. La paranoia se intensificó. Cada vez que veía a Valverde en clase, sentía que sabía algo que yo no. Su mirada parecía alargarse más de lo normal, como si estuviera adentrándose en mi mente, hurgando en lo que no debía. Y lo peor fue que un día, después de clases, me pidió que me quedara. El aire en el aula se sintió espeso, como si no hubiera suficiente oxígeno. Te he notado distraído últimamente, dijo con su voz grave y monótona. Yo intentaba actuar normal, pero mi mente no podía dejar de preguntarse si él sabía de las notas. ¿Hay algo que quieras contarme?, preguntó con una sonrisa que me puso los pelos de punta. No supe qué responder, así que solo negué con la cabeza. Antes de que me dejara ir, agregó algo que me hizo congelarme. Sabes, a veces el miedo que sentimos proviene de lo que no podemos ver. Ten cuidado con lo que sueñas, algunas cosas pueden hacerse realidad. Su tono era tan perturbador que sentí que mis piernas no me sostenían. Esa noche, la pesadilla volvió, pero esta vez fue diferente. En el sueño, estaba en el aula, completamente solo, excepto por una figura oscura en el rincón, observándome. Quería moverme, pero no podía. Sentía que algo tiraba de mí, como si fuera a arrastrarme hacia esa oscuridad. Desperté jadeando, con la sensación de que algo estaba en mi habitación. No podía verlo, pero lo sentía. Era como si Valverde estuviera allí, observándome en las sombras. Al día siguiente encontré la última nota en mi casillero. No estaba escrita a mano como las anteriores. Era una fotografía, una foto mía, durmiendo en mi cama. Mi corazón se detuvo. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Esa misma noche escuché pasos fuera de mi habitación. Estaba solo en casa. Las luces comenzaron a parpadear y sentí que el aire se volvía helado. Todo en mi interior me gritaba que no saliera de mi habitación, pero lo hice. Al abrir la puerta lo vi. Al final del pasillo estaba él, Valverde. No sé cómo había entrado, ni cómo era posible que estuviera ahí,
Pero estaba, sonrió. Esa misma sonrisa inquietante que había visto en el aula. Te dije que nos veríamos en sueños. Con este giro más oscuro,